Es mejor estar un día en la casa del Señor que mil fuera de ella, ¿verdad? Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Efesios. Nos vamos directo a la palabra, que la palabra es palabra de vida. Y a eso hemos venido a escuchar la palabra del Señor. Efesios 6, versículo 18. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Inclinen su rostro ahí donde están, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos aquí, Padre, en comunión, Padre, con mis hermanos, Señor, agradeciendo, Señor, este tiempo, Padre, que tú nos has dado, que tú has guiado nuestros pasos, Señor, a tu casa de oración, que es puerta abierta al cielo, Padre. Te pedimos seas tú, Señor, glorificándote, Padre, a través de tu Espíritu, que fluya con poder, Señor. Y cada uno de mis hermanos, Señor, por todos los presentes que estamos aquí, Señor, sea un día de un parteaguas en nuestras vidas, Señor. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento, Padre. Danos vidas, Señor, tú eres luz, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, me presento ante ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Se pueden sentar, hermanos. El título de esta enseñanza es orar, suplicar, velar por todos. Hermanos, estuve pidiendo al Señor un mensaje para su pueblo. Gloria a Dios, amén. Desde el momento que recibí la llamada del hermano invitando, yo empecé a pedirle al Señor, dame la guianza, dame tu palabra, Señor, que seas tú, Señor. Háblanos, porque necesitamos mucho de Él. Sí, así es. Dependemos de Él, no es que necesitemos, dependemos de Él, porque somos nada nosotros. Amén. Y bueno, yo le decía, danos la palabra para este año 2025. Gloria a Dios. Y en su gran misericordia que Él nos tiene, hermanos, nosotros literalmente no hemos vivido los cambios que se están dando alrededor del mundo. Pero hermanos, hay muchos sufriendo guerra en medio de ella, están siendo atacados, siendo mutilados, siendo heridos. Hay muchos sufriendo en medio de cambios climáticos que han perdido sus hogares. De un momento a otro la vida les ha cambiado. Así es. Otros deportaciones y tantas cosas que están sucediendo alrededor del mundo. Y por eso yo le dije, Señor, ten misericordia y danos palabra a tu iglesia, que te necesitamos tu guianza. Y la palabra que Él me dijo fue orar, suplicar, velar por todos. El libro de Efesios fue escrito por el apóstol Pablo, hermanos, y es importante pensar por qué lo escribió, cuál es su mensaje, cuándo lo escribió. Y el propósito del apóstol Pablo fue claro: difundir las buenas nuevas del Evangelio. Que el apóstol Pablo, su objetivo fue difundir las buenas nuevas a los gentiles. A pesar de toda oposición que él recibió, persecución y encarcelamiento, Pablo nunca vaciló en su propósito. Se mantuvo firme en su misión, sabiendo que Dios lo había llamado y lo sostendría. O sea, él caminó por fe y no por vista. Y así es como tenemos que caminar cada uno de nosotros. No por las circunstancias que están pasando alrededor de nuestras vidas, sino por fe. Sabiendo a quién estamos adorando y el poder que hay en Él en nuestras vidas. Somos salvados por la fe en Cristo y llamados a ser santos, dándonos Él vida eterna y la ayuda del Espíritu Santo.
Así es. Pablo nos invita a ser cada vez más sensibles, a estar atentos a la presencia del Espíritu en nuestras vidas y aprender a transformar todo esto en oración. Pero para esto es necesario uno de los frutos del Espíritu en el alma del cristiano. ¿Y cuál es? El mayor, que es el amor, la piedad. Eso tiene que haber en el cristiano. Es uno de los frutos, el más importante del Espíritu Santo, que es amor, fe, esperanza, benignidad, templanza, paciencia, bondad, gozo, paz, mansedumbre. Todo eso nos da el Espíritu Santo. ¿Y cuál era la predicación del apóstol Pablo? Él predicaba a Cristo, al Hijo de Dios, que vino por amor al rescate de las almas. Él se entregó por ti, por mí, por cada uno de nosotros. La misión de Jesucristo fue llevar a cabo la expiación que solamente Él podía hacer. Misión que era exclusiva para Él, nacido de una madre mortal y de un padre inmortal. Él era el único que podía poner su vida voluntariamente y volverla a tomar. Él sanó enfermos, dio vista a los ciegos, levantó muertos, sacó demonios, enseñó las verdades de la eternidad, la realidad de nuestra existencia premortal y el propósito de nuestra vida en la tierra y el potencial de lo que tenemos cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios. En el libro de Efesios, los temas más importantes incluyen el capítulo 1, 2 y 3, hablan de la predestinación, del liderazgo de Cristo sobre la iglesia como edificio y templo de Dios, el ministerio de Cristo. En el capítulo 4 y 5 nos habla de los dones espirituales y de la novia de Cristo, que somos cada uno de nosotros, y nos pide que andemos en luz. Y el capítulo 6 nos habla de la armadura de Dios. Cada uno de estos capítulos del libro de Efesios, hermanos, tiene verdades que es importante que cada uno de nosotros las sepamos. Y miren, en su gran amor nos dice a la novia de Cristo, que somos nosotros, que andemos en luz. De eso nos habla el capítulo 5, porque Él es luz. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser luz para la tierra. Así ¿Sí? es. Entonces nos pide a la iglesia que somos su novia, que seamos luz. Amén. Y esa es la luz del cristiano, Cristo en nuestras vidas. Aleluya. En Efesios 5, 14 y 15 dice así. Aleluya. Hablándole a la iglesia dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya. Y luego dice, hermanos, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Sabes cómo es andar como sabio? Ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Eso es la verdadera sabiduría. Porque podemos conocer mucho la palabra, pero si no tenemos sabiduría, de nada sirve. Así es. Nuestro principal entendimiento de la voluntad del Señor viene en un buen conocimiento de su palabra. El apóstol aquí nos da un recordatorio urgente de las condiciones bajo las cuales se vive y se desarrolla la vida del cristiano. Y nos ubica en el campo de batalla. Porque no solo somos peregrinos, sino soldados. No solo estamos en un país extranjero, sino en tierra del enemigo. Aunque la redención que Cristo para su pueblo es gratuita y plena, sin embargo, desde el momento que recibimos la salvación en nuestras vidas, cuando somos bautizados y declaramos al mundo que somos una nueva criatura, que hemos renacido igual con Cristo, hasta que, de ese momento que somos salvos, hasta que este cuerpo de muerte nos lleva, que morimos, todo ese proceso puede ser 1 año, pueden ser 15, pueden ser 20, no sabemos cuándo el Señor
nos va a llevar. Así es. Pero lo que sí sabemos que en ese proceso, en ese tiempo, es una lucha. Es una batalla que tenemos que luchar. Y esto es una realidad, hermanos. Para mantener la salvación se necesita de un gran esfuerzo. Y el apóstol Pablo nos advierte que el conflicto tiene que ver con algo más que enemigos humanos. Los enemigos que tenemos que enfrentar son sobrehumanos. Y por lo tanto, para luchar exitosamente contra ellos, necesitamos la fuerza sobrenatural de Dios. Debemos recordar que el cristiano pertenece tanto al reino espiritual y vivimos en el natural. Y por eso tenemos enemigos tanto espirituales como naturales. Y por eso necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Por lo tanto, el apóstol dice en el capítulo 6, versículo 10, por lo demás, o sea, él ya nos explicó todo en los diferentes capítulos y termina diciendo, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando el apóstol dice fortaleceos, está hablando de resistencia, mantenerse firmes. No es fácil, no es lo mismo. Hagan de cuenta cuando en el tiempo de los jueces de Gedeón, cuando iban a combatir ellos, porque eran asediados por las tribus enemigas. Él tenía miles de judíos para luchar. Y cuando él ya iba a ir a la lucha, el Señor le dijo que no, necesitaba menos personas. Eran miles. El caso es que le fue reduciendo la gente. Todavía le quedaban como 4,000, 5,000, pero ellos iban a luchar contra más de 10,000 o 15,000. Y entonces lo manda a un lago y le dice que tomen agua. Y todos los que se mantengan levantados y tomen el agua así, son los que vas a separar. Son los que vas a separar, le dijo. Los que se agachen como perros y se arrastren para tomar agua, esos regrésalos. Y él dice, pero ¿cómo? Quedaron 300. Pero ellos cuando se agacharon, se quedaron firmes. ¿Por qué? ¿Qué quería decir eso? Que estaban firmes para cualquier ataque. Entonces ellos estaban listos por si el enemigo llegaba. Y así es como el Señor dice que tenemos que estar firmes. ¿Firmes para qué? Contra las acechanzas del diablo. Y esta exhortación está dirigida a cada cristiano y es para que se obedezca, hermanos. Nos dice que debemos ser fuertes en el Señor y en su fuerza. Después de este versículo 10 vimos que nos habla de la armadura de Dios, que me imagino que cada uno de ustedes saben. Habla del cinturón de la verdad, del yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe. Calzamos nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz y tomamos la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Sí? Y todo esto lo entendemos, ¿verdad? Hermanos, es importante que cada uno de nosotros nos demos el tiempo de leer la Biblia y dejar el teléfono. Debemos ser cristianos comprometidos para no ser un blanco fácil para el enemigo. Escuchen lo que dice el apóstol en el versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de la armadura. Y es importante estar firmes. Así también, si analizamos la armadura que el apóstol nos da, todo es de defensa. Cuando hablamos del casco, de la coraza, del escudo, todo es para defendernos, para estar así firmes, pero defendiéndonos. Y lo único que nos sirve para atacar, ¿qué es? La espada.
la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces debemos proclamar la palabra. Miren, cuando yo recién llegué a los caminos del Señor, yo tenía más o menos como unos 2 meses y yo me paraba, yo me seguía a adorar al Señor en la madrugada. Terminaba mi jornada del día, hagan de cuenta, 10, 11 de la noche. Mi madre era inválida, era como un bebé porque había que cambiarle pañal, todo. Y yo terminaba 10, 11 de empezar mi jornada desde las 4 de la mañana. Pero era tan fuerte que me tocó el Señor que yo me ponía a alabar. Y me daban a una, me acuerdo que mi mamá me decía, hija, tienes que dormir. ¿Vas a dormir? ¿Qué vas a dormir? 2 o 3 horas. Y yo decía, Señor, cuando yo 1 y media paraba yo, con ganas de seguir alabando, porque era tremendo cómo me iba limpiando a través de llorar, de estar metiéndome con el Señor. Y miren, yo me acuerdo que me quedaba bien dormida y yo le decía, Señor, solo voy a dormir 2 horas. Señor, solo voy a dormir 3 horas, Padre, pero hazme, por favor, que sean como 8 o 10. Permite que yo me levante rejuvenecida en la mañana. Y el Señor lo hacía, hermanos. Pasaron como, les digo, habían pasado como 2 meses apenas, cuando en eso yo me quedo acostada, cuando siento algo que se me pone encima. Y yo sentí que era el malo, era un espíritu. Me quiso poseer. Y yo me acuerdo que yo me sentía, yo me movía, y yo en el nombre de Jesús logré hablar. Y se fue, pero fue tanto el terror, el pánico, que yo corrí, prendí la luz. Y hermanos, ya no la pude apagar. Y yo con nervios, porque yo iba solita caminando, tomada del Espíritu del Señor. Y yo me acuerdo que no apagué la luz y me logré medio dormitar así. Pasó el día. En la noche lo mismo, llegué a alabar al Señor. Y cuando era la hora de apagar, me acuerdo que con un miedo me acuesto, pero dejé prendido. Para en eso dije, no tengo que apagar, si no, no puedo dormir. Me acuerdo que apagué la luz. Y me quedo ya cuando estoy cayendo profundo, cuando siento que algo entró y me hace aquí, pero así literal, hermanos, aquí lo sentí. Y yo me acuerdo que me paro y digo, Señor, y corrí a prender la luz. Y yo con terror y dije, pero yo no puedo estar así. Yo no puedo estar. Y miren cómo el Señor me empezó a ministrar, o sea, cómo me llega a la mente y digo, pero es que yo estoy adorando a un Dios vivo. La palabra me dice que Él va delante de mí como poderoso gigante. La palabra me dice que Él es escudo, que Él pone ángeles alrededor. Y empecé y dije, Señor, en el nombre de Jesús, reprendo todo aquello contrario que está aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Y me acuerdo que apagué la luz confiada. Hermanos, ya no pasó nada. La gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Proclamar la palabra. No nos podemos dejar intimidar, porque es una realidad. El mundo espiritual es más de lo que vemos, pero solamente los cristianos sabemos de esto, porque Jesús fue el profeta que más nos habló de que hay demonios, de que hay un mundo que quiere llevarnos al infierno, un enemigo que nos quiere llevar. Y cuando somos recién llegados al cuerpo de Cristo, por su gracia, siempre escuchamos, hay que orar, hermano. Y nosotros decimos, ¿orar? ¿Cómo orar? Solo falta que quieras, hermano. Solo falta que tú le pidas al Espíritu Santo, ayúdame. Y hermanos, tenemos la Biblia, tenemos los salmos para orar. Y si nosotros nos tomamos del Espíritu Santo pidiéndole a Él nos guíe, cuando veamos, vamos a estar con los hermanos en los grupos de oración, vamos a escuchar que hay ayuno, vamos a escuchar que los martes o el día que tiene el pastor es también de oración. Y ahí es cuando nosotros, a través del Espíritu, nos vamos aprendiendo. Aleluya. Porque eso es una lucha, hermanos. Estamos diciendo que es una guerra. Amén. Entonces, tenemos que orar, unirnos a los hermanos,
tenemos que orar en todo tiempo, con oración y súplica, dice el versículo que estamos viendo, con perseverancia y súplica por todos los santos, dice. Podemos decir que es a través de la oración que la fuerza espiritual y la armadura de Dios van a funcionar. El cristiano que no ora no puede estar fuerte, y menos usar la armadura, porque es en la realidad se va a la batalla por medio de la oración. Hermanos, el Señor me ha puesto que hable de la importancia de la oración, de lo importante que es la oración en nuestras vidas. La oración crea un vínculo con Dios. Y sin desviarme del tema, es también necesario que tenga usted presente que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad no hay vínculo, hermanos. Porque los satanistas oran y ayunan, pero ¿qué les falta? La santidad. La santidad es la que nos va a ponderarnos delante del Señor, porque Él es santo. ¿Sí? Entonces, si no hay santidad, no hay comunicación. Dios es santo, y sin santidad, hermanos, nos pueden herir hasta la muerte. Sí, amén. Aleluya. Pudiera usted pensar que me estoy desviando del tema, pero no es así. El salmista nos dice en el Salmo 96, versículos 7 al 9, dice, miren lo que dice: tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová el honor y la gloria, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas, venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra. Entonces, ¿cómo dice que tenemos que adorarle? En la hermosura de la santidad. Somos llamados a ser santos, hermanos. O sea que la oración debe ser en la hermosura de la santidad. Pero la santidad no es en la carne. No es de que yo me siento que soy buenito, que yo soy buenita, no me meto con nadie, yo no he matado a nadie, yo no estoy hiriendo a nadie. No, hermanos. No es así. Estoy hablando de santidad que debemos vivir después de nuestro bautismo. Renacidos de nuevo. Hemos resucitado junto con Cristo a una nueva vida. Donde ya no habita la mentira, el odio, el orgullo, el chisme, la envidia. Porque si tú lo estás practicando, si tú estás viviendo así, estás engañado. No has sido renovado. No eres una nueva persona. ¿Por qué? Porque el cristiano verdadero tiene temor de Dios. Entonces, hermanos, la naturaleza pecaminosa ya no puede dirigir nuestras vidas, porque el alma estaba acostumbrada a eso. El alma es eso, son emociones, son acciones, son costumbres que aprendiste, de estar chismeando, de estar mintiendo, de tantas cosas que hay en la naturaleza pecaminosa. Y la santidad implica la renovación de nuestra mente y la transformación de nuestro corazón. Pablo nos dice en Romanos 12, versículos 2, miren lo que dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, tenemos que renovar nuestra mente. Cuando nosotros nos bautizamos y somos resucitados como nueva persona, lo creemos por fe en Cristo. Entonces, cuando ya por costumbre vas a mentir, tú mismo tienes que luchar con tu alma y decirle: alma mía, alaba a Jehová. Amén. Alma mía, no olvides ninguno de tus beneficios. Entonces, nosotros tenemos que luchar con nuestra alma y decirle: no mientas,
Y nosotros mismos los tenemos que reprender hasta que llegue el momento que a través del Espíritu, porque el Señor ve el corazón. Y cuando tú quieres cambiar, el Señor te ayuda. Amén. Cuando tú te vienes a dar cuenta, vas siendo transformado. Hasta luego te dicen, oye, qué diferente te ves. Es la luz del Señor. Gloria a Dios. No es por nuestras fuerzas, es por su Santo Espíritu. Entonces hablo de la santidad que uno busca en Cristo, ayudados por el Espíritu Santo. Aleluya. Donde oramos y le pedimos que sea Él dirigiendo nuestras vidas. Donde la base de toda esta santidad, que es el amor. Ya no criticas, ya no señalas, ya ves con piedad. Ya no te dejas llevar por emociones, porque de repente llegas y tal vez el hermano no te voltea a ver, pero no porque sea grosero, tal vez trae otras cosas, está pensando algo y no te está viendo porque no quiera. Aleluya. Pero cuando te dejas llevar por emoción, ay, mira, este ya no me vio, ay, ya no voy a ir. Mal, Así es. mal. O sea, tenemos que vernos con piedad. Porque uno mismo también puede pasar que tú vienes así y no volteas a ver al hermano y tú sin darte cuenta fuiste el grosero. ¿Me explico? Amén. Entonces con amor tenemos que vernos, con piedad. Amén. ¿Sí? Aleluya. Ver lo mejor de cada uno, no lo malo. Porque ¿quién es perfecto, hermanos? Nadie. Entonces, la base de toda esta santidad es el amor. Porque sin amor no hay nada. En Primera de Corintios dice en capítulo 13, versículo 4, dice que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es orgulloso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, Aleluya. todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y nosotros le pedimos al Señor, Señor, yo al menos en mi oración digo, Señor, dame amor para mi esposo, dame amor para nuestras hijas, dame amor, Señor, ayúdame a ser una mujer que edifique las Aleluya. vidas. No ser piedra de tropiezo para nadie. Y hermanos, cuando tú siembras amor, cuando tú das amor, al tiempo empiezas a recibir. Aleluya. Porque eso es así. Lo vas a dar, vas a recibir lo que tú des. Pero en el mundo no es así. En el mundo quieres que tú seas el centro de atención. Qué diferente, ¿no? Qué equivocados están de lo que es el amor. El amor es dar sin condición. Aleluya. ¿Sí? Es hacer sentir bien a los demás. Tenemos que andar en el amor de Dios, porque dice su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque dice que no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. Entonces, hermanos, el amor que se centra en todo lo que es bueno. Hombres y mujeres que desean llegar a ser como Jesús, que ofrecen su alma, su corazón, su mente y su fuerza al Señor. ¿Cómo? En su forma de vivir. Así lo demuestran cada día. La santidad proviene del esfuerzo y la lucha por guardar los mandamientos y honrar los convenios que hemos hecho con Dios. Tenemos que entender, hermanos, que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Amén. La santidad es tomar decisiones que mantendrán al Espíritu Santo como nuestra guía. La santidad es dejar de lado nuestras tendencias naturales y llegar a ser santo por medio de la expiación de Cristo nuestro Señor. Amén. Todo momento de nuestra vida debe ser de santidad al Señor. Amén. Con oración y santidad vamos a activar la armadura de Dios que Él nos dio. En Romanos 8, 37 al 38, miren lo que dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Aleluya. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Hermanos, la lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, seres malignos, gobernadores que hay en los aires. Así es, aleluya. Entonces tenemos que usar la armadura de Dios. La idea es todo tipo de oración, oración sobre oración en nuestras vidas. El Señor nos está hablando, hermanos. Amén. Debemos estar firmes. Hay grupos de oración, oración individual, oración en silencio, oración clamando mientras caminamos, tener siempre estar conscientes de que Dios nos escucha. Dios está presente en nuestras vidas. Oración de rodillas, gimiendo, clamando, constante, ferviente. Aleluya. Estamos adorando a un Dios vivo. Aleluya. Él no es de palo, no es... Belleza. Así es, amén. El apóstol nos dice en el versículo 10, por lo demás, o sea, él prácticamente nos explica todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Aleluya. La gloriosa posición que tenemos como hijos de Dios. Y nos exhorta que logremos madurez espiritual, a que seamos llenos del Espíritu Santo y andar ya no en la carne, sino en el Espíritu. Amén. Y para eso hay una batalla que librar en nuestro camino, hermanos. Así es, amén. Y por eso, como les decía, tenemos que decirle a nuestra alma, alaba Jehová. Tenemos que forzar a nuestra alma. Primero, debemos ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego, debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Amén. Son esenciales estas dos cosas, fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza, no en la mía, la fuerza de Él en nosotros. Miren, si tomas un hombre débil, al cual apenas se puede parar, y le pones una armadura, él seguirá siendo débil. Él será fácilmente derrotado. Así que al equiparse para el combate cristiano, debe empezar con oración y santidad en la vida, para que se pueda poner la armadura de Dios. Amén. Oración y santidad. El Aleluya. propio apóstol estaba tratando de alcanzar la misma norma de santidad que les presentó a sus hermanos. Pablo no vaciló en destacar en toda oportunidad la importancia de la santificación. Él nos dice en Tesalonicenses 4, versículos 7 y 8, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Por eso dice, en esto pensad. O sea, no seas necio, sé sabio. Aleluya. Gloria a Dios. Filipenses 2, 12 al 15 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Aleluya. Él tiene buena voluntad. Entonces, hermanos, en nosotros ya no debe ser fuerza de voluntad, sino buena voluntad. Amén. Cuando tú vas a los grupos de autoayuda, cuando, bueno, no buscan de Dios, porque la mejor autoayuda es buscar a Jesús, nosotros lo sabemos, gloria a Dios. Pero cuando son esos grupos, porque hay alcohólicos, drogadictos, gente que tiene una manera de comer que no se pueden detener, o sea, son muchas, hay muchas clases de vicio. Y en todos esos grupos de oración llama la atención que ellos les dicen, mira, tú solamente crees que hay un Dios, ya sea la silla, lo que tú quieras que sea.
y pídele que te ayude. Miren cómo dicen. Y luego dicen, mira, la fuerza de voluntad que tú tenías, ya no la tienes. Porque tú nada más te tomas una, y una no es suficiente. Te alcoholizas y hasta que ya no puedes. Y así es también con los drogadictos, con todos los que tienen dependencias. Y ahí les dicen en los grupos, ya no busques, ya no pidas fuerza de voluntad, sino buena voluntad. Y vive día a día, les dicen. Pero les piden buena voluntad. Y así se mantienen día a día, día a día. Señor, ayúdame por este día, que yo tenga buena voluntad, porque mi fuerza de voluntad me llevó a donde estoy. Miren cómo es. Entonces, el Señor produce el querer como el hacer por buena voluntad, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener buena voluntad, hermanos, para cambiar, ¿sí? Para tratar de ser mejor cada día. Para unos es fácil desde el principio, para otros no, es más difícil. Cada quien tiene su propio crecimiento espiritual, pero de que se puede, hermanos. Y de que Él es el único que nos puede guiar, solamente, hermanos. Entonces, uniendo nuestra santificación con oración y obediencia al Señor, Él va a formar en nosotros, ¿qué? Carácter en nuestras vidas. Hombres y mujeres firmes. Porque Él no nos ha dado espíritu de temor, dice su palabra, sino espíritu de amor, de poder y dominio propio. ¿Sí? Porque ya sabes lo que quieres, porque ya sabes a dónde vas, porque ya no andas como los del mundo, que es una felicidad que no tiene más. Ellos se dan cuenta que pueden tener muchas cosas, pero no les lleva nada. Hay un vacío en sus vidas. En cambio nosotros sabemos que hay un reino grande, un milenio que nos espera con el Señor, una eternidad. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, que todos mis pensamientos estén siempre deseando las cosas espirituales y no las banalidades de este mundo. Tenemos que cuidar, hermanos, lo que vemos, lo que oímos, lo que escuchamos. No podemos perder el tiempo en estar viendo. Yo veo que luego hay muchos que tristemente se pasan viendo TikTok pero dicen, no, pero es que hay palabra, dicen. Hermanos, es un engaño del diablo. No del diablo, perdón, en el nombre de Jesús lo reprendo. Pero muchas veces lo metemos y es mentira. Es nuestra propia concupiscencia. Que no quiere sentarse a leer. Lógicamente va a haber ataques. Por eso tenemos un casco que nos dice las acechanzas, esas lanzas que Él te manda. Por empezar, que empiezo a leer la Biblia y cuando veo, ya me estoy durmiendo. Pero eso es al principio, porque si yo lo reprendo y me paro y empiezo a caminar y empiezo a tratar de estudiar y, hermanos, se va. En el nombre de Jesús, porque Él está vencido. Pero nosotros, el Señor nos quiere firmes para poder resistir las acechanzas del diablo. Entonces, hermanos, cuando nosotros lo logramos, va habiendo carácter en nuestras vidas. Y cambia tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de caminar. Todo cambia. Aleluya. Te hace nueva persona. Bendito Dios. Entonces, hermanos, antes de que se le dé a un soldado un arma o se le enseña a disparar un misil, él pasa por entrenamiento básico. El propósito para el entrenamiento básico es formar fuerza física en el soldado. Es como si el ejército dijera, soldado, te vamos a dar las mejores armas y armadura posible. Pero primero debemos asegurarnos que eres fuerte y que puedas usar lo que te damos. Así es. Entonces el Señor nos dice que andemos en el poder de su fuerza. Y la fuerza es un poder, hermanos. Aleluya. Los grandes músculos de un hombre muscular muestran su fuerza. Cuando tú ves un hombre así bien musculoso, tú dices, es fuerte, ¿sí o no? Pero el poder es el ejercicio de la fuerza. Cuando el hombre le das, por decir, un fierro y él lo dobla, ahí es cuando está ejerciendo la fuerza en esa operación. Entonces Dios tiene grandes reservas de fuerza
para cada uno de nosotros, para ser realizadas con poder en nuestra vida cristiana. Pero su fuerza no va a funcionar en mí ni en ti si no hacemos nada. Su fuerza obra en mí al confiar en ella, al sujetarme a través de la oración y la obediencia a sus mandamientos, a buscar santidad, y así puedo salir a hacer la obra del Señor. Así es como voy a ver su fuerza. Por esa bendición tan grande, esa fuerza la podemos ver en que estamos cada uno de nosotros. Porque hay quien se ha hincado en este lugar y ha orado, y ha clamado al Señor, ayunado. Y por eso, por la bendición de Dios, hemos visto cómo se ha reflejado. Ha habido crecimiento, gloria a Dios. Entonces hay muchos que no oran porque se sienten con mucha confianza en sus propias habilidades. También pasa eso. Que hay gente que dice, no, yo no oro, Dios está conmigo. Y hubo un hombre de Dios que se llamó Winston Churchill. Él fue llamado para que orara por el ejército de Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial. Y él, al momento de orar, dijo, les voy a dar una palabra de advertencia. No se confíen, porque después de la confianza viene la pereza. Y después de la pereza, la cobardía y la traición. Y la traición es el peor de los crímenes de guerra. Entonces, hermanos, es por eso que el Señor, a través de este precioso testamento que nos ha dejado, nos dice que no debemos caer en la pereza. Porque si te da esa confianza, vas a terminar traicionando. Y se van yendo y después son apóstatas, porque conocieron al Señor y después reniegan del Señor. Santo, aleluya. Eso es terrible, hermanos. Entonces nos dice que debemos ser constantes, que Él es nuestra fuerza. Aleluya. En Isaías 40, 28 al 31 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, hermanos, Él siempre trabaja. Aleluya. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aleluya. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, solamente Él quiere que le probemos. Pruébale y vas a ver. Vas a ver que vas a sentirte cansado. Muchas veces venimos del trabajo, parándonos 4 o 5 de la mañana, vas, trabajas fuerte, vienes llegando 5 o 6, ay no, ya no voy. Pero cuando dices, no, me voy a dar un baño y voy a ir, Señor, estoy cansado, pero aquí estoy, Señor. Voy a estar, buscar tu presencia, Padre. Y miren, hermanos, cuando vas y haces la obra del Señor, sales renovado, con nuevas fuerzas. Miren, mi esposo muchos años estuvo trabajando en la cárcel de Gwinnett. Y yo me acuerdo que llegábamos y cansados de trabajar, 4 de la mañana parándonos hasta el día de hoy. Y era llegar, darse un baño y córrele porque teníamos que estar 4 para las 7 ahí. Y muchas veces íbamos y era un dolor de cabeza, pero así de que decíamos, es que me siento mal, no voy, pero ahí vamos. Aleluya. Y ahí estábamos. Y cuando ya llegábamos ahí, ya lográbamos, porque tienes ahí, es horario, no puedes llegar después ni un minuto, porque abren las puertas y pasan todos los que van a ir a predicar, porque son lugares grandísimos. Y ya te van llevando los policías. Y hermanos, salíamos renovados. Aleluya. Dormíamos poco, pero el Señor te fortalece, Señor. Eso es una realidad. Entonces te vas a sentir cansado, pero si lo haces, hermano, duermes tranquilo. Entonces el título de nuestra enseñanza, ¿recuerdan cuál es? Orar, suplicar, velar por todos.
El apóstol nos dice en este versículo base 6:18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que, hermano, cuando de repente te levantas a las 3:30 y sientes esa inquietud, no te eches otra vez la almohada encima, no, párate, híncate y órale al Señor. Aleluya. Porque es el Espíritu que te está llamando a orar. Por eso dice, velad. Aleluya. Velad, dice en la palabra. Amén. Aleluya. Entonces debemos estar en la batalla espiritualmente, no solo por parte nuestra, sino también por parte de los otros. Amén. Cuando el ejército de Israel cuando ellos empezaron a pelear en el desierto y empezaron a aprender, ellos aprendieron la importancia de cuidar la espalda del otro. Y así es hasta el día de hoy como luchan en las batallas. Ya no te fijas en ti, sino tú vas cuidando al otro y el otro sabes que te cuida a ti, y así se mantienen. Aleluya. Entonces por eso el Señor nos dice orar por los demás. Amén. El soldado no está preocupado por su seguridad. Hay un instinto de proteger al prójimo. Y así también el Señor nos dice, velad por todos. Hermanos, el Señor es un Dios de pactos y es un Dios fiel. Aleluya. Es un Dios que tiene propósitos con cada uno de nosotros. Pero en cada uno de nosotros está el libre albedrío para actuar, ya sea en obediencia o desobediencia. Estamos privilegiados de estar en un lugar donde aún no hay guerras o desastres climáticos. Hace poquito pasó acá en Florida. ¿Vieron todo lo que sucedió? Gente de un día en cuestión de horas se quedaron sin nada, ni una muda de ropa. Nada. Estamos bendecidos y a veces eso te puede hacer perder lo que está sucediendo alrededor. Amén. Por eso hay que pedirle al Señor. Si nosotros nos metemos en la Biblia, hermanos, nosotros no necesitamos estar escuchando las noticias, porque aquí está todo. Y estamos viendo cómo las señales de los tiempos ya se están dando. ¿Y quién va a ser nuestra única protección? Cristo. Cristo. Solamente Él. Estemos donde estemos. Lo que sí tenemos que estar seguros, que si nosotros hacemos lo que Él nos pide, orar en santidad y con armadura de Dios, si te llegan a suceder cosas que tal vez en tu carne no querías, debes de decir gracias, Señor. Aleluya. Porque Él te está librando de otra cosa peor. Amén. Y a veces no lo podemos ver. Pero hermanos, Él tiene el control. Bendito Dios. Entonces tenemos que andar por fe, no por vista. Aleluya. Entonces, no quiere decir que no entendamos que ya están sucediendo muchas cosas alrededor nuestro. Ya estamos en los postreros días. Sí, amén. Si ustedes estudiaran la Biblia, como les digo, con diligencia, como nos pide el Señor, podrían darse cuenta de que muchas cosas están por venir. Por eso el Señor nos está diciendo, solo oren y busquen de mí. Aleluya. Segunda de Timoteo 3:1 y 2 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿De quién? ¿Cómo nos va a guardar solamente el Señor? Solamente Él nos puede guardar de todo eso. Aleluya. Hay mucha maldad, ya se está dando en el corazón, se está endureciendo el corazón de los hombres del mundo. Sí, amén. Amén. De verdad. Pero la sobreabundancia de la gracia del Señor es más. Aleluya. Entonces, hermanos, el Señor nos está previniendo. El Señor siempre está hablando. El Señor ha retardado los tiempos. Pero ya se está llegando el fin. Aleluya. El Señor está dando esta palabra en este amanecer próximo del 2025. Y nos está hablando de que nuestra arma es la oración y el confiar en Él. Amén. En 2 de Pedro 3:9 y 10 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Orad, dice el Señor. Orad en todo y confiar, hermanos, porque ¿cuántos no hay que tenemos que hijos que no han llegado a los pies del Señor? Porque sabemos que no son salvos. Porque el Espíritu nos los hace sentir. Pero hermanos, tenemos que confiar y seguir clamando: Señor, ¿hasta cuándo? Ya ven, Señor. Pero sabemos que para esto se van a hacer cada día más, van a suceder más cosas. Pero caminamos por fe. Y yo sé que hasta en el último segundo Él puede obrar en nuestros hijos. Amén. ¿No es así, hermanos? Amén. Eso es andar en fe. Amén. No puedo pensar y decir: ay, no, Señor, espérate un poquito, porque todavía faltan muchos de mi familia. No, Señor, ya ven. Porque sabemos que hay un milenio, hermanos, algo bello que nos está esperando. Gloria a Dios. Entonces, cuando estamos llenos con el Espíritu, tendremos un deseo para adorar a Dios y para animar a otros en la adoración a Dios. Entonces, hermanos, hemos confrontado al pecador, que es importante. Hemos exaltado a nuestro gran Salvador y hemos promovido lo más importante que nos pide el Señor, que es la santidad. Ya eso nos llama el Señor. La paz sea con cada uno de ustedes, hermanos, con un amor inalterable y una fe inquebrantable. Y como dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entrego mi parte, hermano. Dios me bendiga.